Hola, soy Jen, y en este episodio del Ex Machina hablaremos del mayor juicio de nuestro tiempo, el que la Tierra nos está haciendo a nosotros. Hoy hablaremos del fin del mundo, no de un meteorito ni de zombies, sino del colapso lento, silencioso que nosotros mismos hemos provocado. Desde Fallout hasta Snowpiercer, el fin del mundo siempre parece venir después de una decisión burocrática mal tomada, pero ¿y si como en la película No mires arriba, el apocalipsis no fue un accidente, sino el resultado lógico de un sistema que convirtió al clima, los océanos, el aire y a la propia humanidad en meras mercancías? Hoy nos preguntaremos entonces, ¿qué pasa cuando la Tierra ya no puede sostener al ser humano, pero el ser humano insiste en sostener al sistema? Acompáñenme. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias diseñaron un orden internacional que prometía paz y progreso. La ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estructuras que buscaban en la letra evitar otra catástrofe. Pero el equilibrio se rompió pronto, cuando la economía se volvió religión y el carbono su profeta. Las cumbres climáticas, Río, Kioto, París, Glasgow, se convirtieron en no más que concilios de esta fe ciega al lucro y el enriquecimiento a costa de otros. Y si bien en esta se habla de transición verde, el planeta no ha dejado de calentarse. Cuando Donald Trump retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París en el 2017, no destruyó el sistema nacido después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente nos mostró su verdadero rostro. En el universo de Fallout, la corporación Vault-Tec financió los refugios antinucleares mientras diseñaba la guerra que los haría lucrativos. La traslación a nuestro mundo es brutal. Los tratados climáticos parecían refugios para el norte global, mientras mantenían al sur en combustibles fósiles y dependencia tecnológica. Este octubre del 2025 rompimos otra barrera climática. Los costes de reparaciones climáticas han dejado de calcularse en los dólares del norte para empezar a calcularse en las vidas del sur. Y como en las pandemias, la COVID-19 del 2019, la H1N1 del 2008, muchas voces nos recuerdan que la destrucción de ecosistemas también facilita la aparición de virus y bacterias nuevas. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió desde los 2000 que el colapso ambiental lleva al consumo de poblaciones vulnerables de fauna silvestre y con ello al salto de patógenos al ser humano. En otras palabras, no solo estamos negociando con el clima, también estamos vendiendo la penicilina del mañana a cambio de un barril de petróleo de hoy. Y como en Fallout, la catástrofe no empezó con una bomba, sino con una firma. Según el panel intergubernamental del cambio climático del 2023, el punto sin retorno ya está aquí. Los océanos se acidifican, los corales mueren y las sequías forzan a más de 200 millones de personas a desplazarse antes del 2050. Los desplazados climáticos ya no son ficción, son un nuevo tipo de exilio. La lección hoy es brutal. Lo que pasó en Veracruz con el desbordamiento del río Cazones, inundaciones que reclaman la Ciudad de México y su periferia, islas y penínsulas de todo el mundo se aproximan a desaparecer antes del 2030. Y el problema parece apenas estar empezando. En ese escenario, el cambio climático no es solo una crisis ambiental, es una lucha por recursos, energía y control. Porque mientras nosotros hablamos de salvar al planeta, las corporaciones hablan de cómo multiplicar sus ganancias. Desde las minas de litio en el altiplano andino hasta los megaproyectos solares en el norte de África, la transición verde ha comenzado a parecerse demasiado al viejo colonialismo, los recursos del sur para mantener el confort y las buenas intenciones de las cumbres del norte. China, India y Estados Unidos encabezan las nuevas carreras por la energía limpia, pero también la carrera por las emisiones, los monopolios de patentes y los litigios por propiedad intelectual sobre tecnologías que podrían salvar a toda la humanidad. Ejemplos concretos en nuestra tierra lo revelan. La construcción del Tren Maya en México implicó la apertura de vías férreas en la selva y zonas mayas sin una consulta adecuada a los pueblos que terminarían afectando. Y se ha documentado que el proyecto ha favorecido consorcios estatales y privados más que a las propias comunidades locales. No es la socialdemocracia que nos prometió la 4T salvando al mundo, es la misma maquinaria extractiva de siempre, disfrazada de buenas intenciones. Y mientras tanto, las patentes verdes proliferan. Se firman convenios de protección al ambiente que parecen vitrinas de más buenas intenciones, pero sin mecanismos para medir emisiones evitadas o una reparación real de los ecosistemas. Las soluciones tecnológicas, por su parte, paneles solares de perovskita, reactores de fusión, bioplásticos, parecen avanzar muchísimo más rápido que las propias leyes. El derecho internacional ambiental, fragmentado entre el Acuerdo de París y convenios dispersos, simplemente no tiene dientes. Y mientras tanto, los océanos siguen subiendo y los pueblos costeros desapareciendo. Pero incluso si detuviéramos el calentamiento global hoy, ¿de qué serviría si los pueblos que cuidan esta tierra no pueden decidir sobre ella?
El proyecto Saguaro, proyecto Mítica, los litigios ambientales de los últimos años muestran cómo la hiperburocracia se ha convertido en otra forma de despojo. Las comunidades indígenas enfrentan procesos imposibles para reclamar el agua, los montes y las semillas de las cuales son los auténticos dueños. En México, el llamado Proyecto Saguaro, financiado por bancos como Santander, plantea iniciar operaciones de fracking en el Mar de Cortés, amenazando el acuario del mundo, una de las mayores reservas de la biosfera submarina del planeta. En el sur, la crianza industrial de cerdos ha devastado las selvas y sistemas hídricos de la península de Yucatán, ahora doblemente afectada por la devastación del Tren Maya y los proyectos inmobiliarios que están haciendo de la península un suburbio gigantesco para fraccionamientos insostenibles. En Brasil, la deforestación del Amazonas para la carne bovina no solo elimina bosques, elimina modos de vida ancestrales. Las comunidades indígenas, ya consideradas guardianes de los bosques, se convierten en la última línea de defensa de los ecosistemas frente al hiperextractivismo global. Por ejemplo, en la Ciudad de México se levantó una alarma silenciosa en el pueblo originario de Xoco. La imponente Torre Mítica, un rascacielos, megadesarrollo que prometía lujo y modernidad, fue construido sobre un pueblo originario y sobre los antiguos mantos acuíferos. Se ha documentado que el proyecto exige hasta 211,000 litros de agua al día, extraídos por nuevos pozos autorizados a pesar de la veda decretada para la zona. Mientras tanto, en Puebla, comunidades nahuas y cholultecas denunciaron que las empresas embotelladoras como Bonafont extraían centenares de millones de litros del acuífero de Juan Cebonilla, secando pozos de uso doméstico y agrícola, provocando hundimientos y socavones que ya hemos parecido olvidar. En las selvas de Michoacán, defender el bosque te puede costar la vida. Homero Gómez González, custodio del santuario de la mariposa monarca, fue encontrado sin vida en un pozo de agua en el 2020, tras denunciar tala ilegal y corrupción. Estas no son anécdotas aisladas, forman el patrón de un modelo extractivo que privatiza el agua, vulnera la tierra y deja a quienes la cuidaban sin acceso ni derechos. Combatir el cambio climático ya no es solo reducir emisiones, es recuperar el agua, la tierra y el poder a quienes les fue arrebatado. Y mientras las cumbres hablan de energías, de océanos, de paneles y turbinas, no podemos olvidar que gran parte del problema se llama también despojo institucional. En México, proyectos como Saguaro, un megaproyecto de gas natural licuado impulsado por la Mexico Pacific Limited en el Golfo de California, apunta a construir una terminal de exportación y un gasoducto de más de 800 kilómetros, que atravesaría zonas costeras del Mar de Cortés, ecosistemas marinos extraordinarios y comunidades pesqueras que lo van a perder todo. Organizaciones de la sociedad civil alertan que este proyecto podría generar más de 73 millones de toneladas de CO2 al año, afectar la biodiversidad marina y vulnerar seriamente los derechos de las comunidades costeras. Pero la destrucción del medio ambiente no se detiene allí, se extiende hacia el interior de nuestro país. La Ley Nacional de Aguas permite que la Conagua otorgue concesiones para la explotación de mantos freáticos, aunque exista escasez o riesgo para las comunidades. En tan solo los últimos 2 años, las concesiones han aumentado en un 38.8% y muchas se otorgan sin consultas ni consideraciones adecuadas hacia los pueblos originarios que terminan afectando. Esta legislación termina funcionando como un andamiaje al modelo de mercado extractivo. Legitima el saqueo de agua y tierra, mientras las comunidades se atascan de trámites interminables y la hiperburocracia se convierte en un filtro que protege a los mismos intereses extractivos. Ya hablamos de ejemplos reales. En la península de Yucatán, la crianza industrial de cerdos y la expansión del Tren Maya han devastado mantos acuíferos y selvas mayas. Otro ejemplo global está en Brasil. La deforestación del Amazonas para la producción de carne bovina no solo está eliminando el bosque, está eliminando comunidades indígenas ancestrales. Las comunidades indígenas, estos guardianes del bosque, se enfrentan a un doble riesgo: proteger el ecosistema y navegar por un sistema legal que los empuja al silencio o a la muerte. Casos como el Aguas Tingui contra Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2001 reconoció que la tierra ancestral es un derecho humano, pero su implementación falla cuando el derecho queda atrapado entre hectáreas, litros y permisos. En México, el artículo 2 de la Constitución reconoce que los pueblos originarios tienen derecho a conservar su hábitat y acceso preferente a los recursos naturales de estos. Sin embargo, los trámites, las concesiones y el crimen organizado los expulsan de su propio territorio. Es como en Snowpiercer, el tren sigue avanzando, aunque los de hasta atrás mueran congelados. En Fallout, los humanos viven entre las ruinas nucleares, repitiendo los errores del pasado. En Snowpiercer, el tren se mueve en círculos perpetuando la desigualdad con cada vuelta. Ambos mundos nos hablan de lo mismo, un sistema que no sabe cuándo detenerse. Pero también nos queda algo de esperanza. Obras como Wall-E o Monsters, Inc. nos recuerdan que incluso después del colapso, la cooperación y la ayuda mutua puede reconstruirlo todo. En Monsters, Inc.,
La empresa que explotaba el miedo de las infancias se transforma en un sistema donde las risas generan energía, un giro que simboliza la posibilidad de reconstrucción no extractiva. Esta transformación es la metáfora de la transición que necesitamos, de extraer al planeta a regenerarlo. Del sur global emergen patentes verdes que ya están cambiando realidades, desde paneles solares de bajo coste en comunidades de América Latina hasta sistemas de silvicultura regenerativa en Europa. No olvidemos que muchos de nuestros pueblos mesoamericanos ya dominaban la agricultura sustentable antes de que los europeos supieran siquiera de nuestra existencia. La acuacultura existe gracias a los sistemas de rotación de milpa, conocidos como chinampa. Este conocimiento ancestral fue la base de lo que hoy llamamos agricultura regenerativa o silvicultura. Hoy, existen tecnologías que en serio podrían cambiarlo todo. No hablo de magia ni de milagros de la ciencia ficción o la utopía. Hablo de ingeniería, biología y sistemas legales que empiezan a poner la energía y la fertilidad del suelo en manos de las comunidades. Piensa en paneles biomiméticos y células solares de nueva generación que puedan imitar a la fotosíntesis. Las perovskitas están rompiendo la relación costo-eficiencia de las fotovoltaicas tradicionales. Institutos como el NREL han compilado carteras de patentes que muestran cómo avanzar hacia patentes baratos y flexibles. Si estos materiales escalan, la electricidad local, barata y distribuida va a dejar de ser un privilegio. Hay además patentes y prototipos de fotosíntesis artificial que almacenan energía solar en combustibles y compuestos orgánicos. Véase la patente IUS 8519012B2 o variantes chinas. Tecnologías que convertirán la luz y el dióxido de carbono en combustible sin depender de grandes redes. No son soluciones inmediatas, pero muestran que la ciencia va por delante de los intereses económicos de grandes transnacionales. En paralelo, la carrera por la fusión y los reactores compactos, desde informes sobre el Commonwealth Fusion Systems hasta patentes internacionales sobre reactores compactos, prometen a mediano plazo fuentes de energía prácticamente ilimitadas si se democratiza su acceso y no se convierte en un monopolio para la explotación de empresas. Las patentes existen, la pregunta es, ¿quién las va a controlar? El mar también es una posible fuente de energías. Hay cientos de patentes de energía mareomotriz y undimotriz, turbinas de corriente y boyas oscilantes, que ya se prueban en costas con muy buen potencial. Un recurso ideal para países como México si se hace un control comunitario y evaluación ambiental seria. México tiene algunas de las olas más grandes de todo el planeta. Pero la tecnología por sí sola no garantiza justicia. Aquí es donde el giro Monsters Inc., de una fábrica extractiva a una cooperativa de la risa, es útil como metáfora. La misma economía que antes rentaba el miedo, aprende a rentar la alegría. En la vida real esto ocurre cuando una comunidad pasa de ser consumidora a productora y gestora de su propia energía, con contratos justos, acuerdos de beneficio comunitario y propiedad cooperativa. Existen ya casos prácticos que muestran cómo sortear la hiperburocracia. Power Ledger y otras plataformas de blockchain han piloteado mercados locales de energía peer-to-peer en Australia y otros países, donde los hogares venden kilowatts a sus vecinos y la plataforma registra transacciones con transparencia. Estas experiencias se han beneficiado de marcos regulatorios de prueba o regulatory sandboxes y de órdenes tarifarias que reconocen el valor local de la energía. En India y África hay comunidades que han desarrollado microredes solares comunitarias, modelos que ONG y universidades han documentado como sostenibles cuando se combinan con gobernanza local, modelos de negocios ajustados y apoyo técnico. No es utopía, son proyectos replicables. Esta idea de esperanza organizada ya incluso tiene nombre mediático. La docuserie y movimiento Hope o Hope Revolution de 2024 y 2025 ha compilado cientos de soluciones reales, desde restauración de paisajes en Colombia hasta sistemas de energía comunitaria en España, y nos recuerda que ya hay prototipos funcionando si se les da la escala. No son milagros, son proyectos con ingeniería, financiación y marcos legales que los sostienen, y que tú podrás ver al terminar el video dando clic al enlace de la descripción. Entonces, ¿cómo se traduce esto en derecho y empresas para que no sea solo otra decoración del capitalismo verde? Hay 3 caminos concretos. Primero, acuerdos de beneficio comunitario o CBAs, contratos firmados por desarrolladores que garanticen empleo local, financiación para servicios y control parcial de la operación. Imagina a la CFE financiando joint ventures cooperativos con el personal de limpia de la central de abastos o de mercados locales para la gestión de residuos en bedigestores, que produzcan y vendan gas a quienes mueven las cosechas agrícolas del país, además de la producción de abono gratuito o de muy bajo costo. Segundo, contratos de compraventa de energía, PPAs, con cláusulas sociales, permitiéndole a estas mismas cooperativas vender su energía y sus productos a precios justos. Y por último, regulatory sandboxes y órdenes tarifarias justas. Experiencias regulatorias como la de la India y Australia con peer-to-peer que permitan pilotar modelos sin quedar atrapados por normas diseñadas para el enriquecimiento financiero. Porque al final,
Incluso teniendo una presidenta experta en ciencias y ecología o la autoridad más preparada del planeta, sin voluntad política seria y sostenida, sin reformas regulatorias y sin mecanismos de acceso, financiamiento, titularidad comunitaria, protección legal a defensores, la ciencia se vuelve nada más que un mero adorno. Paneles sin vitrinas que no cambian la vida de quienes viven sin agua. Esta es la lección más dolorosa. Pero la historia no está escrita. Proyectos de agricultura regenerativa, el Ático en Colombia, iniciativas documentadas por One Earth y TechnoServe muestran que se puede restaurar el suelo, mejorar rendimientos y reducir emisiones, todo al mismo tiempo. Comunidades que combinan microredes, biodigestores en mercados y finanzas comunitarias construyen resiliencia. Este es el modelo al que queremos transicionar. Tecnología democratizada, leyes que la protejan y comunidades con verdadera voz. Al final, entonces, no todo parece estar perdido. En Oaxaca, el tequio y la guelaguetza nos enseñan desde hace siglos otras formas de hacer economía y política. Dar sin esperar, compartir sin competir. El tequio es una obligación moral comunitaria entre los pueblos zapotecas y mixtecos. Trabajo colectivo gratuito para el bien común. Fue así como, sin esclavos ni animales de carga, el pueblo de las nubes, los Bwinza, erigieron pirámides sobre las montañas. La guelaguetza no es solo una fiesta para que los güeros vengan a atascarse de mezcal. Es una expresión de economía comunal, intercambio sin dinero, reciprocidad viva, el acto de regalar lo cosechado que se grita en cada lunes del cerro, donde los bailarines reparten las cosechas de su región con todos los asistentes, en un acto de cooperación y ayuda mutua. ¿Y si estas formas políticas y económicas indígenas recibieran el mismo reconocimiento que le damos a sistemas como el capitalismo o el socialismo? En la era del blockchain, los contratos inteligentes podrían conectar redes de energía comunitaria, paneles y biodigestores caseros conectadas a redes de viento y mareas comunitarias, sin intermediarios. Imagina si esta lógica se aplicara a la energía, cooperativas que producen, distribuyen y comparten electricidad mediante contratos inteligentes en blockchain, un mercado descentralizado de luz, agua y alimentos donde nadie se quede atrás, donde la tecnología que el capitalismo generó se use en beneficio de toda la humanidad, no solo de un grupo de ultrarricos. No se trata de volver al pasado, sino de integrar lo mejor de ambos mundos, la sabiduría comunal y la tecnología global que hemos acaparado. Esta podría ser nuestra utopía solarpunk, un mundo donde dejemos de depredar nuestra fuente de alimento y vida y comencemos a repararla. Los mayas ya habían experimentado este colapso antes. Al final del epiclásico tardío, la deforestación para la construcción de templos, el alimento de las calderas de cal y el sostenimiento de las redes de comercio devastó las selvas lacandonas. Los suelos se erosionaron, las lluvias se alteraron, las ciudades se hundieron en el silencio verde. Su caída fue también una advertencia. Cuando la civilización se aleja del equilibrio con su entorno, la naturaleza siempre termina por reclamar lo que fue suyo. Siglos después, esta memoria ancestral renació en otro movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1994, el EZLN retomó los antiguos principios de reciprocidad y comunalidad de los pueblos mayas. La idea de que la tierra no se posee, se cuida, y lo mezclaron con lecturas anarquistas y marxistas modernas. No buscaron conquistar el Estado, sino construirlo de nuevo desde abajo, desde las asambleas, los colectivos y los caracoles maya. Cada caracol, más que un territorio, es una red, una forma circular de gobierno donde las decisiones fluyen despacio, pero llegan a todos. Es el antiimperio, la antítesis de los mercados verticales, una democracia que respira como la selva que lo rodea, no a costa suya. Y si la historia maya es el pasado y el zapatismo es nuestro presente, el futuro podría parecerse a la fábula animada de Pixar WALL-E. En esta película, la humanidad abandonó la Tierra después de convertirla en un basurero, dejando un pequeño robot solitario barriendo los restos de su civilización. Su misión, sin embargo, no fue limpiar, sino reencontrar la vida. Cuando descubrió una planta brotando entre toda la chatarra, toda su odisea se volvió un intento por proteger este pequeño milagro. Y es gracias a esta planta, una hoja verde entre toneladas de metal, que los humanos recuerdan que su lugar no estaba entre las estrellas, sino en el suelo fértil que ellos mismos habían olvidado cuidar. Quizás nosotros también debamos pasar por este exilio, desconectarnos del ruido, abandonar las torres y las pantallas para escuchar de nuevo el latido de la tierra. No para negar a la tecnología, sino para reconciliarla con la naturaleza. Los mecanismos del derecho, patentes, contratos, regulaciones, deben subvertirse para proteger la vida, no solo el lucro. Las mismas estructuras del mercado que hoy destruyen el planeta pueden convertirse en herramientas de su reparación si se reprograman con otro propósito, el del bien común. Porque el futuro no está escrito en las cumbres del norte, sino en las manos de quienes siembran, reparan y luchan en el sur.
La utopía solarpunk no es una utopía o promesa distante, ya florece en cada cooperativa energética, en cada caracol zapatista, en cada comunidad que planta y defiende los árboles donde antes hubo miedo. Y quizás como en la fábula de Wall-E o el Lorax, basta con una sola planta, una idea verde, una chispa colectiva para que toda una civilización recuerde cómo volver a casa. Porque el verdadero renacimiento no vendrá del cielo ni de las estrellas, sino del humilde acto de volver a tocar la tierra y sentirla como late. Quizás nuestro mundo no termine con una explosión, sino con un silencio abrupto, pero incluso en ese silencio quedará la posibilidad de reconstruirlo. El derecho ya no puede frenar el cambio climático, pero puede guiar la manera en la que lo enfrentamos. Y si el futuro es inevitable, al menos luchemos porque sea justo, compartido y luminoso. La catástrofe no es el final, es la última oportunidad de cambiarlo todo. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. ¿Y tú qué opinas? ¿La humanidad merece una segunda oportunidad después del punto sin retorno? Cuéntamelo en los comentarios y comparte este video si crees que todavía queda algo por salvar. Yo soy Emi y esto fue Lex Machina. Nos vemos en el próximo viaje y mientras tanto, por favor, cuidemos este solitario y pálido punto azul que aún respira y que es también nuestro único hogar.